¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el sostén de nuestro cuerpo, que es la columna vertebral. Es uno de los sistemas más complicados que tiene el cuerpo humano. Consta de 33 huesos, los cuales van desde la zona cervical, desde el cráneo, se extiende desde el cráneo hasta la cola. Esta zona se llama cervical, dorsal, lumbar y sacra. Las diferentes zonas tienen diferentes curvaturas. Tenemos una curvatura de lordosis cervical, una sifosis dorsal, una lordosis, se vuelve a repetir la curva, y una sacra. Las diferentes curvas, ¿para qué sirven? Sirven para que el peso de nuestro cuerpo no recaiga solo en un lugar, se distribuya sobre distribuya el peso sobre todo el cuerpo. Consta, como dijimos, de huesos. Los huesos son las vértebras. Estas vértebras tienen un agujero posterior que, apiladas una arriba de la otra, forman un canal. Este canal es el canal raquídeo, por donde pasa la médula. La médula es un conjunto de nervios, de los axones de los nervios, que cubren todo, a lo largo de toda la columna vertebral. Entre vértebra y vértebra, que en la zona cervical son más pequeñas, van en aumento, en la zona dorsal son medianas, en la zona lumbar son las vértebras más grandes y en la zona sacra están soldadas estas vértebras. Constan de una parte que se llama disco intervertebral. Entre vértebra y vértebra está este disco. Este disco es una superficie salínica, es decir, es como una esponja que está compuesta casi el 80% por agua. Esta solución es lo que hace que el peso nuestro y el peso que ponemos extra, como cargando un peso, se amortigüe, es decir, por eso nuestra columna es tan resistente. Este disco intervertebral, con los años, a partir de los 40, se va resecando. ¿Qué quiere decir resecando? Que ese líquido con el que consta se va perdiendo. Eso lo que produce es que se agriete. Esta grieta que produce, sale el líquido y podemos ver cómo se produce una hernia, tanto cervical como lumbar, que son las más comunes. La dorsal es menos común. Este líquido que sale por el disco intervertebral y que presiona toda la zona de la médula es lo que llamamos primeramente un abovedamiento, luego una protrusión y por último una hernia discal. ¿Por qué es tan dolorosa? Porque presiona todo el nervio, toda la médula espinal, produciendo, como por ejemplo en la columna cervical, produce una compresión en todo el plexo braquial, produciendo dolores de cabeza, mareos, parestesias, es decir, el adormecimiento, cosquilleo en las manos, náuseas también y en algunos casos vértigo. Esta misma compresión, patología en la zona lumbar, produce la compresión del nervio ciático. En la parte posterior tenemos por ejemplo, una patología que se llama ciatalgia, y en la parte anterior, que es el mismo nervio, es otra derivación, la cruralgia, con lo cual esta zona está muy dolorida. ¿Cuál es la función de la columna vertebral? En la zona cervical produce sostén del cráneo, produce la movilidad del cuello, tanto en flexión, extensión, rotación e inclinación lateral, y también protege a la médula. En la zona dorsal, que es una zona casi sin movimiento, tenemos que actúa como una caja protegiendo al corazón, a los pulmones. Y por último tenemos la columna lumbar, que son las vértebras más grandes, son las que reciben todo el peso del esqueleto,
y son las más comunes de trabajar. Ahora vamos a ver cómo hacemos el trabajo en eutonía, tanto en columna lumbar como en cervical.